Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola. Por fin, de nuevo, una nueva cita con la disrupción, una nueva cita con la reinvención, una nueva cita con el cambio, con el liderazgo, con el estilo de vida, con el alto rendimiento, con la ultraproductividad, una nueva cita con las habilidades núcleo, una nueva cita con el cambio, con ese impacto positivo, una nueva cita con los superhábitos, una nueva cita con métodos disruptivos de trabajo, de forma de vivir, de mentalidad, de innovación. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Y yo soy Isra García. Y este es el episodio número 48. Después de alrededor de 3, casi 4 semanas, bueno, en realidad 3 semanas sin aparecer, debido a la semana de desconexión absoluta y completa, por primera vez incluso desde que tengo un blog, sin escribir durante 7-8 días, y previamente, por la razón de este mismo podcast, de este mismo episodio, el desafío social / experimento / experiencia vital / aventura en todo su extenso sentido de la palabra, Burning Man Quest modo autosuficiencia. Este podcast, este episodio, va sobre autodeterminación, sobre mentalidad irrompible, sobre cómo desarrollar una actitud imparable. Va sobre eso que se necesita para ser esa persona no importa qué. Hace un tiempo, he tratado en mi blog muchas veces sobre las restricciones como un gran aliado para crecer, sobre las adversidades como una ventaja competitiva para encontrar aprendizajes que no encuentras en otros lugares, sobre los experimentos como un máster especializado en algo que la mayoría de personas ni siquiera se atreve a explorar, como el alto rendimiento como la clave para sobresalir en el mundo de hoy, y la automejora, ¿no?
Hoy en este podcast te presento las herramientas con las que puedes conseguir esa mentalidad imparable, ¿no? Yo lo conseguí, yo lo he puesto en práctica y más lo he puesto a prueba en este desafío social. Desafío porque era algo que me superaba, algo que no había hecho antes y algo que implicaba una buena posibilidad de no conseguirlo. Social porque el fin era primero crear visibilidad y conciencia sobre el trabajo que mi amigo Valentino y Bridges for Music están haciendo, y el segundo están haciendo en los townships de Langa. Bridges for Music es una ONG que potencia el talento en las áreas más desaventajadas del planeta, utilizando la música electrónica como vehículo canalizador del cambio. Y segundo, recaudar fondos para matricular a 3 jóvenes en la futura Bridges for Music Academy, y que cada uno de esos 3 jóvenes tengan jóvenes del obviamente del township de Langa, barrio marginal de Langa en Ciudad del Cabo, y que esos 3 jóvenes obtengan una beca para estudiar todo un año. Y experimento porque he estado probando algo nuevo, analizando y sacando conclusiones y aprendizajes de todo el proceso. ¿Burning Man Quest en modo autosuficiencia? Bueno, pues lo definía y lo defino como un desafío social de alto rendimiento que consistió en recorrer la distancia que separaba a Los Ángeles de Burning Man. 910/14 kilómetros casi exactos. Pensaba que me iba a llevar alrededor de 47-50 horas, pero al final, y sorprendentemente, lo logré en 38 horas. ¿Y qué quiere decir modo autosuficiencia? Bueno, pues que me enfrenté a este reto solo, sin equipo, sin ayuda externa, sin apoyo adicional, más que lo que llevé conmigo y lo que conseguí en el camino por mí mismo: comida, alojamiento, ropa, transporte, ser rescatado en alguna ocasión, ser ayudado. ¿Por qué lo hice? Bueno, pues principalmente por crear notoriedad sobre Bridges for Music y recaudar fondos para sponsorizar a esos 3 jóvenes de Langa que participarán en el primer curso de la primera escuela de emprendedurismo y artes en los barrios marginales de Langa. Es decir, un proyecto sin ánimo de lucro desarrollado por Bridges. Y segundo, porque sé que sabía que o imaginaba, o bueno, ya sé con casi toda certeza que iba a propulsarme hacia allá a lo lejos en muchos sentidos, sobre todo en mi parte física, en mi parte emocional, en mi parte espiritual y en mi parte emocional. En esta ocasión más la emocional que ninguna otra, pero ahora te cuento. El objetivo, 2 claros objetivos. Uno fue recaudar $6,000, los cuales irán íntegros para las matrículas anuales en Bridges for Music Academy de estos 3 jóvenes. Nada es para mí. Yo he pagado desde el primero al último dólar que me ha costado cada una de las cosas que he tenido que pagar antes, durante y después del desafío. Esto es bueno dejarlo claro y ser transparentes. Y el segundo, pues completar el desafío en el tiempo estimado, en los días estimados y con las condiciones pactadas, ¿no? En modo autosuficiencia. Y sobre todo absorber el máximo que pudiera absorber de todo lo que viviera, que así ha sido. ¿Cómo lograrlo? Bueno, primero, en cuanto a la recaudación, se habilitó y sigue habilitada una página de donaciones a través de la plataforma Just Giving, tal y como he hecho en otros desafíos, ¿no? Por favor, primer call to action, primera llamada a la acción. Si estás escuchando este podcast, haz una pequeña donación, por favor. Hazlo por mí. Hazlo por el desafío, hazlo por esas personas. Una pequeña. En los recursos, en la descripción del podcast y del post, podrás encontrar el enlace que puedo darte ahora mismo, que es bit.ly bit.ly/BMQ Challenge CHALLENGE. Ahí puedes hacer ya la donación.
por favor. Y segundo, en cuanto a cómo lograrlo, sobre ciclismo en modo autosuficiencia, como mencionaba, no equipo de apoyo, no alforjas, solo lo necesario para cada día buscarte la vida para progresar al siguiente día. Y así día tras día. Las etapas estuvieron divididas en días. Cada etapa fue entre 90 y 150 kilómetros hasta llegar al destino final. Y finalmente fueron 8 días, cual era lo normal, lo que esperaba. Ni muy optimista, ni muy pesimista. ¿Qué restricciones adicionales añadí para poder crecer? Bueno, pues en algunos días una comida al día, 3 horas máximo para trabajar y desarrollar mi labor profesional, solo comida macrobiótica y orgánica, 100%, entre 7 y 8 horas de sueño cada día, no usé ayuda externa, el alojamiento fue alojamientos no superior a los $60 la noche, 0 azúcares, uno de los días fue un día de ayuno completo, otro en silencio absoluto, otro día diciendo no a todo, otro día diciendo sí a todo. El modo supervivencia para mí es y fue una forma de buscar nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y nuevas y más complejas decisiones que tomar. ¿Cuándo y dónde tuvo lugar? Pues tuvo lugar desde el domingo 19 de agosto al domingo 26 de agosto. En Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, a Burning Man, es decir, Black Rock City, Nevada. Utilicé mi cuenta para Instagram para hacer seguimiento diario, publiqué un vídeo resumen en mi canal de YouTube, bueno, lo publicaré. Y los aprendizajes, pues fueron llegando también en mi blog, en Facebook, algo en Twitter. La clave, he dividido esto en claves, ¿no? La clave 0 para mí es, me gusta empezar con 0 siempre, es en cuanto a cómo desarrollar cómo desarrollar esta mentalidad y esta actitud imparable, cómo ser más, cómo llegar a más, cómo sí, superarte, cómo lograr cosas que son más grandes que tú. Bueno, la primera clave, ve más allá de tus propios límites. Eso es mi bendita obsesión. Superarme, trascender, aprender, crecer, mejorar. Mi obsesión. Aquí tengo 4 cosas que compartir contigo para aprender a cómo ir más allá, ¿no? Primero, pregúntate, ¿vives plenamente? Si quieres aprender cómo ir más allá y trascender, necesitas saber por qué lo harás. ¿Qué es lo que te hace vibrar como nunca antes lo has hecho? Y ahora, ¿qué es lo más profundo? ¿O qué es lo más profundo que te agita y te hace vibrar hasta tal punto que entras en un estado de fluidez absoluto? Me pregunto si eres capaz de señalar 3 eventos o historias de tu niñez donde sintieras que no eras lo suficientemente bueno o buena. Si ahora nadie te estuviera mirándote, si ahora nadie te estuviera mirando, ¿tendría sentido el trabajo que estás haciendo? Si nadie viera tus fotos en Instagram, ¿tendría sentido subirlas? Si nadie te animara o estuviera pendiente de ti, ¿seguirías adelante con tu proyecto, aventura o desafío? ¿Por qué? ¿A quién intentas probar tu valía? ¿Por qué? ¿Quién es la persona a quien más amas? ¿Por qué? ¿Cómo sería hacer algo contigo si no hubiera nada que alcanzar? Repiensa, redibújate, cuestiónate, crea una mejor versión de ti, esa que llevas dentro. Segunda clave, siéntete imparable. ¿Cómo llegar más allá es algo reservado para la gente que se siente imparable, no para la gente que cree que es imparable? Ser imparable es quizá algo muy complejo, que casi nunca se da y en la mayoría de las ocasiones no sirve de nada. ¿Por qué? Porque ser imparable depende de la percepción de otras personas, en el 95% de los casos. Y eso será inalcanzable a menos de que no seas una estrella del pop molona, un deportista idolatrado, un motivador con millones de suscriptores o un autor legendario. En cambio,
Sentirte imparable es otra cosa completamente distinta. Sentirte imparable tiene que ver con tu propia realidad, con tu percepción propia, contigo mismo. Tienes que ver cómo lo vas a hacer, porque tiene que ver con todo lo que haces y puedes llegar a hacer para sentirte imparable. Parte de unos principios que vas desarrollando e implantando, unos valores que te ayudan a vivir bajo tus propios términos. Esto poco a poco, mejorado, puede llevarte a sentirte imparable. Dejar de intentar ser imparable es lo que necesites. Es lo que necesitas. Deja de intentar ser imparable y empieza a trabajar por sentirte imparable. Es parte de la razón por la cual estás leyendo esto. La tercera forma de ir más allá es luchando tu batalla sin final. Cómo ir más allá requiere no solo el por qué, sino saber y encontrar el para qué. ¿Cuál es tu batalla? La batalla verdadera, creo, es contra nosotros mismos. Luchas contra el sabor amargo de no ser suficiente, luchas contra tu ego, luchas contra la reafirmación, contra el permiso, contra probar que eres válido, luchas contra el miedo de ser rechazado, luchas contra el temor de parecer invisible, luchas contra la necesidad oculta de amar y ser amada, luchas contra el sentimiento de ser un o una impostora o impostor. ¿Cómo manejarías tu batalla si tuvieras la autonomía o seguridad de que nada podría salir mal? El cuarto o la cuarta forma de ir más allá es haciéndolo tú mismo. ¿Quieres ir más allá? Explorar márgenes requiere lo que mucha gente no se atreve a emplear. Saber cómo ir más allá es algo personal. Es fácil sobresalir cuando tienes una plataforma ya preparada para lanzarte. No lo es tanto cuando no la tienes y tienes que construirla tú mismo. Si estás recibiendo este chispazo, si estás escuchando este podcast, es posible que estés construyendo esa lanzadera, que acabes de empezar, estés a punto de acabar, o que todavía ni siquiera hayas comenzado porque no sabes cómo o desde dónde empezar. Lo que está claro es que si estás escuchando esto, es que nadie ha construido esta plataforma por ti. Igual que me sucedió a mí, no es nada alarmante. Todo lo contrario. Cuando eres consciente de que nadie lo hará por ti, de que no tuviste ese impulso extra, o que no puedes contar con un mentor o maestro de renombre o gran impacto, bueno, solo te queda una cosa: hacerlo tú mismo, construirlo tú mismo, idearlo tú mismo, desarrollarlo tú misma, lanzarlo tú misma, probarlo tú misma. Mira, nunca tuve esa opción, como tú, pero tuve determinación, fuerza de voluntad, perspicacia y atrevimiento. Mira, justamente como tú. Así es como trasciendes. Dicho de otra manera, necesito saber que no puedo controlarlo, necesito saber que es más grande que yo, necesito saber que me va a ganar. Solo así sé que voy a ir más allá. Luego ya trabajaré por ir o por entender cómo ir más allá. La clave siguiente, la clave 1, es el poder de las restricciones. Mientras hablo contigo, mientras conversamos o mientras escuchas este podcast, reflexiono sobre lo que he vivido, sobre la primera vez que fui a Burning Man en 2014 y hice Burning Man Quest, un triatlón de 54 horas sin descanso a favor de Bridges for Music. La segunda vez fui solo en 2016. El colofón a lo que ha sido una de las aventuras más bonitas de mi vida, Vive la Posibilidad, que consistió en 24 días para recorrer Miami y Las Vegas en coche con una fat bike, pasando por la vieja Ruta 66. Y en esta ocasión pasada, la tercera, fue una nueva aventura, un nuevo desafío. No sé en realidad
o no sabía en realidad qué iba a encontrar por el camino. No sé qué voy a encontrar en el camino. No sabes qué vas a encontrar en el camino. ¿En qué situación nos vamos a encontrar? ¿Qué nos hará falta? ¿O qué necesitaremos? ¿Sabes qué? Te debe dar igual, porque a mí me da igual. ¿Por qué? Porque cuentas con el recurso definitivo, porque cuento con el recurso definitivo, yo mismo. Porque conté con el recurso definitivo, yo mismo. Sea lo que sea, ya estuve allí. Sea lo que sea, lo superé. Y si no fue así, era porque debía ser así. Viniera lo que viniera, nos adaptamos y nos adaptaríamos. Saltamos, sobresalimos, nos sobreponemos. Es naturaleza humana. El potencial humano, el ser humano, trabajado de forma holística, puede convertirse en una fuente de recursos inagotable. Puede resolver cualquier problema en cualquier contexto. Una forma de lograrlo es vivir con las restricciones. Si vives limitándote a ti mismo de manera continua, si estrechas el área de movimiento, si reduces tus opciones, si acortas tus alternativas, si te expones al riesgo, si te lanzas a la oportunidad que desconoces, crecerás, mejorarás, destacarás, subirás de nivel. Y esto sucede porque en realidad lo que estás haciendo es hacer más y mejor con menos. Entonces, cuando no haya restricciones, arrasarás. La explicación: cuando quites las restricciones harás más con más. Solo fíjate en los deportistas que entrenan con carga fija, los artistas que salen de su especialidad para tocar otros instrumentos. Todos ellos mejoran exponencialmente. No concibo la vida sin restricciones autoimpuestas en mi trabajo, en los desafíos, en los viajes, en mi vida, de todo tipo. ¿Cómo hacerlo? A través de experimentos, a través de desafíos, aventuras. Esa es la clave para bailar en el pico del máximo rendimiento. Son una forma de vivir en los márgenes. Bueno, desde 21 días en silencio o 20 días de ayuno a 120 días sin redes sociales, o 10 días diciendo no y otros 10 diciendo sí a todo. Ama la adversidad, ama las restricciones, aprende a vivir entre esas dos cosas y encontrarás algo fascinante y desconocido para la inmensa mayoría. El límite, la adversidad, el temor, la duda, lo absurdo y la incertidumbre son nuestros mejores maestros. En mi caso, viajo con estos viejos sabios a todas partes. Que las restricciones se conviertan en algo habitual para ti, por favor. La clave 2, generosidad. Caminamos por la vida consumiendo, queriendo, deseando, cuando podríamos caminar por la vida dando, ofreciendo, regalando, compartiendo. Hace unos años que me di cuenta de esto. Hace unos años que decidí dar tanto o más como tomara. A día de hoy la balanza sigue estando desequilibrada porque sigo tomando más que dando. Porque a más doy, más parece que tomo. Pero estoy viviendo el sueño de mi vida. Trabajar y viajar y vivir por el mundo. Pero se está viendo superado por la epifanía de alcanzar cada día, literalmente cada día, la mejor versión de mí mismo, para darla, compartirla y en cada vez más ocasiones hasta regalarla a los demás. Me refiero a practicar la generosidad desmedida. Somos infinitos, eres infinito, soy infinito, con potencial ilimitado, con una grandeza imparable. No estoy motivado, solo estoy llamando las cosas por su nombre. Pero, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros estuviéramos motivados por la curiosidad? ¿Y por la aventura? ¿O por el riesgo? ¿O por el desconcierto? ¿Y por la complejidad? ¿O por los problemas? ¿Y por las injusticias? ¿Y por la pobreza? ¿Y por practicar la generosidad sin medida? Si fuese así, creo que quizá podríamos ver la posibilidad y grandeza en lugar de miedo y mediocridad. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros donara 1 o 2 semanas de su año para crear un proyecto significante con personas que lo necesitan de veras? ¿Qué pasaría? Bueno, yo estoy comprobando esto de primera mano, con las 33 acciones sociales que hice para mi 33 cumpleaños, con los 34 impactos educativos para mi 34 cumpleaños, con el programa de excelencia para mi 35 cumpleaños, con Burning Man Quest 2014, con Ride to Africa Burr, incluso
en este desafío del que hablamos. Cuando la gente hace algo por amor a la causa, primero hay una pausa tímida, está claro. Luego hay una reacción en cadena. Pero cuando un insensato e insolente como tú o yo empieza a conseguir cosas impensables, el mundo se detiene y nos presta atención. Entonces, la postura cambia, la mentalidad también. Se vuelve irrompible, se vuelve imparable. Las personas se dan cuenta de que hay otro tipo de motivación, una que genera un resultado que de verdad significa algo. Es practicar la generosidad desmedida, es lo que te lleva. Es una clave que te lleva a la mentalidad y actitud imparable. Estamos ante la elección de nuestras vidas, la de cambiar el transcurso de las cosas. Espero y deseo que ojalá te des cuenta de todo lo que puedes mejorar. Tu elección no solo determinará lo que pase mañana, sino cómo se harán las cosas pasado. Esto cambiará la historia, sin duda alguna, la de otros y la tuya, la que hay fuera y la que ocurre dentro de tu mente. Este momento es el momento de que algo suceda. La magia de la vida que nos ha tocado vivir es que la motivación depende de nosotros. Y si queremos, podemos cambiar la historia triste de mucha gente, incluido, obviamente, la nuestra. Si decides hacerlo, el resto del mundo podría imitarte. Obtenemos más de aquello a lo que respondemos. La tercera clave es conectar con los desconectados. En la primera etapa, desde Hollywood hasta Palmdale, fueron 100 kilómetros. Un primer día muy duro, mucho desnivel. Para empezar, fui bastante lento, no fui cómodo, estuve falto de empuje. Sin embargo, fasciné con la conexión con las personas, con la que personas desconocidas como Andrew Steele o Kim Jackson, además de me acogieron, ¿no? Además, llegué a un lugar donde poder desconectar, trabajar, descansar y dormir. Y además, la recaudación, donaciones, apoyo, impulso, empuje, motivación, inspiración de todas las personas anónimas que han contactado conmigo durante todo este tiempo. El ser apoyado de gran manera por personas que hace unas semanas no conocía, ni siquiera sabía que existían, me ha dado que pensar, me dio que pensar. Estoy estremecido por el cariño, la preocupación, el cuidado, la empatía, generosidad y calor recibido en estos días, no solo por Andrew y Kim, sino por mis compañeros de Kanban Bank y cientos de personas, como decía, que estaban contactando conmigo. Admítelo, tú y yo no somos como ellos, ni nos acercamos. Te vistes como uno de ellos, frecuentas las mismas fiestas, ves las mismas series, comes la misma comida, lees los mismos libros, sigues las mismas personas. Sin embargo, cuando más intentas encajar, más te das cuenta de que no eres como el resto. Eres un inconformista o una inconformista, un dibujante de mapas. Empiezas a darte cuenta cómo las personas normales van a su trabajo y hacen lo que hacen o lo mismo que hacían hace 3 años. Todos vamos en autopiloto, estamos desconectados. Por cada cliché eventual como que tengas un buen día, o cómo estás, o qué tal ha ido el día, por dentro ardes queriendo decir cosas que de verdad te importen, como hacer las preguntas que realmente te gustaría preguntar. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo has pensado en cambiar aquello que sabes que puedes y necesitas cambiar? O cuéntame algo vulnerable. Lo que falta es esa conexión con las personas. Esa es parte de mi reflexión en de lo que viví el primer día. Sé honesto, al final te gustaría hablar con esa mujer o hombre del ascensor, o llamar a la puerta de esa persona que te llama la atención, o parar a alguien desconocido en medio de la calle para preguntarle algo. Espera, ¿qué pasaría si esa persona del ascensor o a la que llamas a la puerta o a la que te encuentres en la calle o la que te miró fijamente piensa lo mismo que tú? ¿Quién sabe qué podrías aprender de conversar o conectar con un desconocido? ¿Y de entrevistar a tus abuelos, padres o tíos? Recuerda, la conexión con las personas. Todos llevamos y somos una pieza de un gran puzzle. Nadie aparece en la vida por mera coincidencia. Por eso estás tú aquí. Y por eso estoy yo aquí. Confía en tu instinto. Haz lo más inesperado. Conecta con el mundo.
Clave 4. Baila con lo impredecible. Es básico para una mentalidad imparable. La aventura que viví segundo día, por ejemplo, fue impredecible. La aventura es impredecible en sí. Eso es lo primero que me viene a la mente cuando pienso esto. Porque acababa en el segundo día de Burning Man, Quest estaba en Ridgecrest. No sé muy bien si debía pasar por allí, porque no estaba en la ruta. Pero si estaba allí, bueno, es que debía pasar por allí. Creo que lo que he vivido en esta aventura, y lo que viví, por ejemplo, en el segundo día, fue un fiel reflejo de lo que es la vida. Una sucesión de circunstancias inesperadas que debes aprender a abrazar con ecuanimidad. Si el resto de los días que nos quedan van a ser así, no tengo la menor duda de que estamos ante la mayor aventura de nuestras vidas. Para mí, el resto de los días después del día 2 fueron no igual, sino incrementando. Por eso ha sido la aventura más aventura de mi vida. ¿Cuáles fueron algunos de esos hitos del segundo día que pueden servir para ilustrar lo que trato de argumentar? Bueno, perder la cartera con tarjetas identificadores y encontrarla. La dejé en un restaurante la noche anterior y cuando volví al día siguiente para comprobar si estaba, allí estaba. Alucinando. Norteamérica en su gran medida es muy honesta y ya lo he comprobado en un buen puñado de ocasiones. Otra es salir bastante tarde, sobre las 2 de la tarde, debido a mis responsabilidades profesionales, porque aunque reducí en un 70% el tiempo y trabajo que necesitaba hacer, pero había otro 30% restante y era trabajo indispensable. Otra, superar un dolor de estómago en la bicicleta. La causa, comida más agresiva que no estoy acostumbrado a comer, una pizza. O obstinarme con subir unos contenidos, vídeos que de ninguna manera subían y acabar perdiendo tiempo y con no muy buenas sensaciones por saber que algo externo me estaba dominando. Otra de los hitos es rajar las 2 cubiertas y pinchar 3 cámaras justo antes de llegar a Mojave. Hostia, no sé muy bien cómo fue. O encontrar la tienda de bicicletas a más de 80 kilómetros porque era la más cercana sin tener que retroceder. Otro hito fue buscar rutas alternativas sin GPS que me ayudaran a no perderme del objetivo y estar cerca siempre de la 14 Highway, porque por esa autopista no se puede viajar con bicicleta y el navegador de Google te lleva por esa ruta, aunque selecciones la opción bicicleta. Otro de los hitos fue hacer autostop por 20 minutos mientras caminaba con la bicicleta, hasta que por fin funcionó. O viajar a California City a ver si encontraba recambios y mecánicos. Primero fui a Ace Hardware, donde acabé peor que entré, y luego en AutoZone, donde no pudieron ayudarme tampoco. Y por último, llamar a un taxi, pagar $140 y viajar a Ridgecrest, a ese taller de bicicletas que mencionaba anteriormente. Buscar un motel y pasar la noche allí. La aventura es impredecible, no hay duda. A pesar de todo eso, siento que el segundo día rodé a un ritmo muy bueno, de mis mejores marcas, entre 35 y 37, y hice creo que alrededor de 133 kilómetros. Pero más importante que nada, era que las donaciones seguían subiendo, y eso me animaba. Una aventura es como la vida, impredecible. O te adaptas y bailas, o acabarás arrollándote, dejándote lleno de magulladuras, frustrado y con la sensación de haber perdido. Esa persona definitivamente no soy yo, porque yo estoy preparado para cualquier cosa que venga, siempre tratando de estar en un estado óptimo. Y tampoco creo que seas tú. Clave 5. Busca sobrepasarte, porque ahí está la mentalidad, ahí está una parte de lo que hace de lo que construye una mentalidad imparable. Así es como me sentí al terminar el día 3. Recuerdo, abrumado y sobrepasado hasta más no poder. Lo que todavía no sabía es que los siguientes días iba a estar todavía más. ¿Y por qué? Porque sentía la acumulación de tantas emociones, preocupaciones, desconcierto, descontrol. Vuelvo a lo mismo, cada día es una aventura. Cada día era una aventura. No sé si dormiría en algún motel o me tocaría echarme al lado de la carretera y dormir como pudiera. O si tocara hacer más kilómetros o con más horas dedicadas, o si con más horas dedicadas haría menos kilómetros y tendría que extender el desafío a más días de los planificados.
O quizá pudiera romper la bicicleta o rajar las ruedas como ya sucedió, dolores de espalda o cuello que hagan el viaje un poco más complicado, pasar por zonas donde no encontraría ningún punto para poder recargar agua y algunos alimentos y entonces seguir, o incluso pasar por ciudades donde pensabas quedarte a descansar y encontrarte que era una ciudad fantasma. Podría caer de la bicicleta o ser golpeado por un coche, incluso parar a causa del fuerte viento. Creo que todas me pasó, excepto ser golpeado por un coche. Menos mal. Y es importante mencionar esto. No estoy siendo pesimista. Son las posibilidades que se abren ante el sinfín de posibilidades que podrían darse y que se dieron en esta aventura. Aunque por otro lado podríamos también, y en cualquier aventura que tú embarques, llamémoslo la vida, trabajar, cualquier cosa es una aventura. Podríamos también considerar, como decía, el otro lado, todo lo más positivo que podría suceder. Aunque eso ya lo esperamos porque planificamos de forma optimista, y adivina qué, casi nunca se da el escenario ideal que habíamos recreado en nuestra mente, las expectativas. Si estoy abrumado y sobrepasado, y todavía lo estoy, por eso hablo en presente, pero si lo estuve, no fue por la negatividad o el positivismo, porque trato de ser lo más ecuánime posible, aunque algunas veces no lo consiga. Fue y es por la cantidad de aprendizajes y momentos en los que he sobresalido de mí mismo y de los que sobresalí en mí mismo en tan poco tiempo. Ese día 3, sin ir más lejos, rodé como 123 kilómetros desde Ridgecrest a Lone Pine. No conocía ninguna de estas ciudades, ni sabía que iba a llegar a ninguna de ellas, ni cómo iba a llegar, pero lo hice. Entre medio pensé que no podría continuar debido a las fuertes ventoleras que azotaban la carretera 395 US, que se sitúa justo en medio del Valle de la Muerte y de Yosemite. Además, oscurecía, aunque iba provisto con luces y había un muy buen arcén, pero no quería jugármela. Hice autostop o hijacking, como le llaman en Estados Unidos, de nuevo por 30 minutos y nadie paró. Así que no tuve otra que elegirme y seguir. Pasé por el pueblo en el que pensé que iba a descansar, Orlancha, no había nada. Llegué al siguiente, Cartago, ciudad fantasma. A todo esto empecé a rodar más rápido para llegar antes. Era uno de esos momentos donde hubiera parado porque no me sentía nada seguro, pero seguí hasta el final, contra mi propio instinto, contra mi mente, que todavía era más salvaje, intentando sabotearme. Y finalmente llegué a las 9:15 a Lone Pine, y aquí había hasta un McDonald's, no cené aquí, por supuesto. Y entonces encontré en Booking el motel Timberline. Llegué, tomé una ducha de contraste frío-calor, bebí mi proteína alcalina vegetal, hice 20 minutos de yin yoga y fui a cenar. Mi mente y mis emociones en ese momento estaban colapsadas. No fue hasta que me senté a meditar que descubrí el porqué. Y el porqué era porque en esta ocasión había ido más allá de mi propia seguridad física. Había ignorado a la amígdala y también a mi propio instinto. No sé qué fue aquello que me hizo seguir, pero seguí. Y nunca había sentido una sensación igual. Posiblemente el instinto de supervivencia más primitivo que podamos tener. O que yo tuviera en esos momentos. Y de ahí me iba al día 4. A seguir. Donde salto a la clave 6. Ve de menos a más. Cuando el cuarto día de Burning Man Quest se antepuso ante mí, fue otro de esos días. Ahí, en ese, salí de Lone Pine hasta llegar a Bishop, pasando por Independence y Big Pine. Alcancé los 460 kilómetros. Me encontraba bien. De forma inconsciente adoptaba la estrategia consistente en ir de menos a más, como hice en la prueba Titan Desert 2016. Algo que descubrí y que me potenció. Y empecé de menos a casi no acabar la prueba en ese momento, en la Titan Desert, a acabar entre los 200 primeros cuando nunca antes había montado una bici en montaña. De menos a más en muchas cosas. Trabajo, fiestas, actividades en mi tiempo libre, pero sobre todo los desafíos, aventuras y experimentos. Al darme cuenta, empecé a prestar atención, lo que me ayudó a mejorar la estrategia del proceso mientras lo iba desarrollando. Fue un día suave, ese día, el día 4, 100 kilómetros, rodando a buen ritmo, 33 kilómetros de media. Fui de menos a más, como decía mi amigo Ivonne Zugasti. El paisaje fue una gozada, la cordillera de Sierra Mountains,
Era interminable, viento a favor, todo a favor, excepto los 3 pinchazos que tuve. A pesar de todo, la fortuna decidió sonreírme, porque el pinchazo el último, fue tan solo a 6 kilómetros de Bishop. Pude hacer un autostop de nuevo y Justin, un ciclista que iba a Mammoth Lakes, paró y me dejó en la ciudad. Súper mega amable. Gracias, Justin. Ya en la ciudad, sin señal de internet, entré a una tienda para pedir wifi y buscar el hotel más óptimo. Entonces me recomendó un hostel muy particular y allí fue, el Hostel California Bishop. Si pasas por allí, te lo recomiendo de forma no solicitada. Llegué, obtuve buenas recomendaciones, conocí a Ethan, un tipo que llevaba 3 meses haciendo alpinismo desde México a Estados Unidos. Practiqué yoga, cené, trabajé, terminé todo lo que llevaba pendiente y fue otro día más. En ese mismo día aprendí eso de menos a más. Y luego pasé al día 5. Día 5. Pues volví a salir con absolutamente todo lo que tuve. Sin ases en la manga, sin plan B, sin miedo, a pecho descubierto. A contar kilómetro tras kilómetro, a saborearlo. Aunque estuviera jodido. Aunque pinchara 4 ruedas. Aunque tuviera que andar 5 kilómetros hasta el próximo pueblo. Aunque tuviera que hacer autostop y que no me recogiera nadie. Da igual. Iba a seguir. Seguí, de menos a más. Indudablemente. ¿Por qué he seguido? ¿Por qué seguir a pesar de las adversidades? Porque primero, sé que voy de menos a más. Y eso, en el medio y largo plazo, te hace sentir imparable. Incluso a corto, por la confianza que te da el saber que vas a multiplicar sea lo que estés obteniendo. Y segundo, sigo, porque ojalá alguien me hubiera enseñado a bajar los brazos y abandonar. Ojalá hubiese conocido lo que es conformarse con lo que hay. Ojalá alguien me hubiese explicado que hay un fin y un límite. Ojalá. Desafortunadamente o afortunadamente no pasó, porque nunca lo he permitido. Así que no tengo otra que seguir empujando. Más todavía si tengo una razón si tenía una razón como la que tenía, que era ayudar a esos 3 jóvenes a obtener la educación que no podrían llegar a permitirse. ¿Cómo me sentía? ¿Cómo en ese momento? Pues yo creo que ahí descontrolado, totalmente fuera de mi área de control, confort y seguridad, desbordado, abrumado y sobrepasado por tantos imprevistos, emociones e incertidumbre. Era sensacional, pero al mismo tiempo acojonante, porque te sentías desnudo. Era, que yo recuerde, la forma de vulnerabilidad, una forma de vulnerabilidad que no había explorado hasta ahora. Si vas de menos a más, podrás ir de más a más. Clave 7. Mentalidad imparable. Para actitud imparable. Necesitas esa mentalidad. Día 5. Finalizando desde Bishop, pasando por Benton y sus Hot Springs, hasta llegar de forma involuntaria a Lee Vining. Las cosas fueron y se estaban poniendo más interesantes de lo que hubiera sido probable en un caso normal. Claro que normal nunca es normal. Eso es esencial. Puedo casi asegurar que hubiera abandonado en el 3er día. Hubiera decidido no continuar, de no ser por mi naturaleza incansable. En los momentos críticos, el trabajo en alto rendimiento que llevo hecho en estos últimos años y la mentalidad imparable que he ido construyendo desde que tuve conciencia de que la mejor estrategia que existe es creer en uno mismo, todo eso me ha hecho imparable. Principalmente por el gran trabajo que hace la mente y cómo esto afecta a la parte física, emocional y un poco menos, pero afecta al espiritual. Todo aquello de lo que escribo, de lo que hablo, de lo que comparto, tanto en mis podcasts, en mis blogs, en Instagram, en mi canal de YouTube, viene siempre fundamentado por uno o varios hechos que lo soportan. En esta ocasión te voy a contar unos cuantos. Primero, distancia, 110 kilómetros de ciclismo para el día 5, sumando un total de 590. Ascenso y subida, más de 3.900 metros positivos de desnivel. Para ser más ilustrativos, 4 montañas subidas y bajadas. En el kilómetro 20 rompí ambas zapatillas de ciclismo, se despegaron ambas suelas. O abandonaba o seguía de alguna manera. Esa manera fue colocar las calas, colocar la planta en las calas y hacer fuerza con la zapatilla hacia abajo al pedalear, mientras la suela, como decía, estaba enganchada en las calas. Tuve que recorrer 10 kilómetros por camino pedregoso con bicicleta de carretera, 5 de ida y 5 de vuelta porque me había equivocado.
Todo por una equivocación del GPS y una mala gestión del que interpretaba esos mapas. Yo, sin excusas. Por suerte, tuve el viento en contra durante el 70% del recorrido. Fui socorrido al caer la noche en medio de la nada por un padre e hijo británicos que viajaban por California. La razón del rescate fue porque Google Maps volvía a llevarme por un camino sin pavimentar cuando ya estaba casi oscureciendo. El camino de tierra significaban 15 kilómetros. El otro que se planteaba, simplemente no sé si había ni camino, porque no había señal o no marcaba una opción disponible. Entonces esperé 30 minutos hasta que pasó el primer coche, que afortunadamente paró. Y como último argumento, fui conducido hacia 2 rutas de vuelo por camino no marcado por las que era inviable acceder. Desvío y cambio de ruta obligatorio. Casi perdí 2 horas. Mira, dime que no, pero creo que se necesita una mentalidad imparable para resistir todo esto. Así que, hola estoicismo. Como puedes deducir, fue un día grandiosamente estoico, mental desde el kilómetro 5 hasta el último, aguantando aturdimiento mental y emocional, ya empezando el día 6 con el físico un poco resentido por toda la carga, especialmente espalda alta, cuello, lumbares y glúteos. Todo lo que podía pasar estaba pasando, algo de esperar. La clave estaba en la postura que yo adoptaba frente a los imprevistos y adversidades. Porque siempre te cogen por sorpresa. ¿Por qué? Porque piensas que nunca te tocará. Cuando piensas que un día no puede ir peor que el otro, estás equivocándote y lo vas a pagar. Siempre hay una versión peor. Solo existía, y solo existe, creo, una forma de hacerlo. Exponte una y otra vez a todo lo que nos cohíbe o te cohíbe, como sea ya por todas, de forma obsesiva. Es paradójico, pero necesitas respirar y vivir de aquello que tratas de huir. Recuerdo que antes de empezar ese día 6 ya, viví imprevistos y cosas que pensaba que iban a mermar mi motivación, pero no lo permití. Y ahí arrancaba el día 6, del 6 al 7. Y ahí entra una nueva clave, la clave 8. Impúlsate a ti y a los que te necesitan. De Lee Vining a Hawthorne, saltando de estado y por fin de California a Nevada. Ese fue del día 6 a las 7, del día 6 al 7, a la saca. Rodé fácil, viento a favor, todo más normal, se agradecía. Ningún pinchazo, ninguna pérdida, ningún rescate, rodar y disfrutar. Eso sí, con calambres ya en el cuello y la espalda un poco machacada, pero nada que no se pudiera soportar. Mientras rodaba por las llanuras desiertas de Nevada, me sentía despierto, sintiendo y meditando. Eso que te cuento ahora, esto que te voy a contar ahora, fue lo que con más fuerza apareció en mi mente. ¿Por qué no ayudamos más en situaciones de desigualdad o desventaja, sea de la índole que sea? Y eso te ayuda a lograr una mentalidad imparable y una actitud imparable, impulsarte a ti y a los que te necesitan, porque tenemos esa oportunidad. Por cada oportunidad que tenemos a nuestro alcance malgastamos 10. Otras 10 no las vemos, porque no sabemos verlas o no queremos verlas. Y finalmente dejamos escapar la única que parece que podríamos aprovechar. Cada persona con la que me cruzo, ya sea en España o en otros países o aquí ahora mismo, estoy en Santa Mónica, que estaré viviendo durante un mes, en Estados Unidos, tiene más influencia y capacidad de impacto de lo que ninguna piensa. Imagina que cada persona que conoces diera al menos un día de su año o unas horas dedicadas al mes, como decía al principio, para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Imagínate. Te pido, y esto es para ti, que tomes un momento en cuanto puedes y respondes para ti a estas preguntas. ¿Cuál es tu compromiso con el impacto positivo? Porque todos debemos tener uno. Si pudieras pedir ayuda, ¿qué sería? ¿En qué sería? ¿Qué personas en desventaja resuenan más contigo que pienses que podrías ayudar ahora mismo? ¿En qué crees específicamente que podrías ayudar a quien lo necesita? ¿Cuánto tiempo, horas repartidas en día,
crees que podrías dedicar al mes a concederte la oportunidad de impulsar a los menos privilegiados? Y por último, ¿con quién más de tu alrededor podrías contar para llevar este tipo de micromovimientos hacia adelante? Tienes la oportunidad y la responsabilidad y la obligación de devolver al mundo un poco, solo un poco por todo lo que tomas a diario, la oportunidad de impulsar a personas que te necesitan, y con un mínimo esfuerzo puedes cambiarlas a mejor. Tenemos la oportunidad de impulsar a las personas que más lo necesitan. No solo es una oportunidad, sino una responsabilidad y una obligación, como decía. Si ya estás compartiendo tu tiempo, talento, habilidades y esfuerzo con esos que te necesitan, mi más sincera enhorabuena y admiración. Si todavía no has empezado, estás dudando, ahora es el momento idóneo para empezar. Comprométete y empieza, muy poco a poco, pero empieza a impulsar a los desconectados. Eso fue algo con lo que estuve pensando durante todo el día 6. Quedaban sobre 300 kilómetros para acabar ese desafío. Sin duda, ha sido el reto más aventura de mi vida hasta ahora. Pero tenía que seguir. Salí de Hawthorne con dirección a Fallon y si me encontraba con fuerzas, a Fernley. Mi llamada a la acción, otra para ti. Si estás escuchando esto, por favor, dedica 5 minutos de tu tiempo y un presupuesto minúsculo para hacer una donación a la causa que defiendo, que llevo defendiendo y donando desde 2013, tanto tiempo como esfuerzo como dinero. Hazlo, suma fuerzas y aporta, ayuda, impulsa, mejora, potencia, empodera a aquellos que no gozan de la misma oportunidad que tú. Día 7, clave 9. No hay más elección que hacerlo. Ahí estaba ya, después de una tortura. Pero ya estaba en Fernley, Nevada. Llegaba a las 8, pero ahí estaba a las 12:40 de la noche, escribiendo sobre ese día 7 de desafío social y autosuficiencia llamado Burning Man Quest. Fue el día más largo de todos, también más pesado por ser más horas. Sin embargo, sucedió uno más completo y uno más largo, quizá con mucha probabilidad el penúltimo, y fue así. Mira, tienes que hacer que suceda aquello que quieres hacer, incluso aunque sea imposible. Tienes que repetírtelo y convencerte a ti mismo de que puedes hacerlo suceder, porque si lo consigues, conseguirás. ¿Qué fue ese día 7 a grandes rasgos? Bueno, 175 kilómetros, 8 horas y media de bici, 3.500 metros positivos de desnivel, 4 montañas otra vez con sus respectivos puertos, viento en contra 90% del recorrido, ruta Hawthorne, Fallon, Fernley. Alimentación, bueno, ahí no comí nada sólido, es el día un poco más extraño. Aguanté genial a base de zumos naturales, de verduras, frutas, agua de coco y agua alcalina. Y sobre el kilómetro 100 comí una barrita energética orgánica. Sensaciones, fue el día más largo, pero no tuve esa sensación. Cuando rodaba no estaba pensando en nada, estaba inmerso en el momento, tanto que no tenía espacio para otras cosas. Además, ese día fue épico, porque finalicé el día de la mejor forma posible, con personas, encontrándome con 2 muy buenos amigos, Juan Romera y Lindsay Garrell. Juan, y gracias Juan, estuvo ayudándome a trasladar mi equipaje de Los Ángeles a Burning Man y a mandar vídeos a los grupos de WhatsApp de Castle Burn, Africa Burn y luego de Camp Bang Bang. Mi mensaje aquí es: tienes que hacer que suceda, en serio. Claro, tienes que querer hacerlo, luego tienes que necesitar hacerlo y finalmente tienes que hacer que suceda tú mismo. Y la mejor forma de hacer que las cosas sucedan es simple y llanamente haciendo que sucedan, sin descanso, progresivamente, siempre a más, un paso cada día, milímetro a milímetro. ¿Puedes errar? Claro. ¿Puedes no llegar? Claro. ¿Puedes defraudar? ¿Puedes frustrarte? ¿Puedes caer? No pasa nada, mientras no te detengas en tu camino hacia hacer que algo suceda. Porque la sensación de dar todo lo que tienes y sabes es la única sensación y validación que debes buscar. En ese momento, ¡guau!,
Quedaban como unos 173 kilómetros para llegar a Burning Man. Si no sucedía nada raro, iba a llegar. Y cuando llegara y me recuperara, iba a grabar este podcast. Pero no lo hice en Burning Man. ¿Por qué? Porque desconecté durante 8 días sin publicaciones del blog. Como decía la primera vez, porque me apetecía, me lo merecía y me lo debía. Y en parte porque tú descansaste unos días más de mis sacudidas diarias. Recuerda que tienes que hacer que las cosas sucedan. Y clave 10, día 8, último día. Pon la determinación por delante. Dime qué quieres lograr, dime a qué aspiras, dime cuál es tu sueño, dímelo y te diré que solo necesitas una cosa para lograrlo: determinación. Esta es la palabra clave del último día de Burning Man Quest, llegando a Burning Man. Es decir, incluso autodeterminación. Esto es lo primero que me viene a la mente cuando empiezo a pensar sobre ese día 8. Determinación fue lo más valioso y crítico que tuve para poder llegar al final de ese día 8 y acabar el desafío. Después de 8 días de aventura, en su más extenso sentido de la palabra, un reto como nunca antes había enfrentado, un desafío contra mí mismo, contra cualquier obstáculo y contra lo impredecible, ya fuera interno o externo, ya fuera a causa de la bicicleta, del equipaje, de la distancia, el tiempo, el terreno, el viento, mi estado físico, mental o emocional. Fuera lo que fuera, no había nadie más que yo. Mis recursos, mi ingenio, determinación y perspicacia para enfrentar cualquier adversidad que surgiese en el camino. A grandes rasgos, esto es lo que viví el último día de desafío. Recorrido: Fairley, Dixon, Pyramid Lake, Kerlac y Black Rock City, Nevada, Burning Man. Distancia total recorrida: 174 kilómetros. Tiempo total: 8 horas y 15 minutos. Desde las 11:45 hasta las 19:30. Desde las 11:45 hasta las 7:30. Y aquí hay una historia de determinación que creo que es valiosa. ¿Por qué determinación? Porque la necesitas. Porque la necesitas cuando crees que no puedes seguir. Porque te ayudará a levantarte cuando caigas. Porque será lo único que tengas cuando no haya más opciones. Es posible que el desenlace del día 8 hubiese sido diferente sin haber usado mi determinación o autodeterminación. El viento soplaba tan fuerte en el tramo hacia Kerlac, que me tiró de la bicicleta 3 veces seguidas. No podía apenas rodar cuando caí por primera vez. No quería levantarme, pero no había otra opción. Me levanté y seguí. Al caer, por segunda vez. Otra vez me desanimé y maldecí el viento, pero me levanté y continué pedaleando. Cuando volví a caer la tercera vez me herí la rodilla. Bien, me levanté y seguí, pero no pude continuar mucho más. Aún así, quería seguir. En ese momento, una caravana que iba a Burning Man paró a rescatarme. Eran 2 tipos de Nueva York: Jeffrey y Brian. Muchas gracias, Jeffrey y Brian. Muy amables y comprometidos, por cierto. Subí, recorrimos unos 30 kilómetros y llegamos a Kerlac. Allí nos detuvieron durante 1 hora porque las puertas estaban cerradas debido a que el fuerte viento había levantado una gran tormenta de arena y no era seguro para los voluntarios y asistentes. Entonces esperamos a la luz verde de la patrulla de Nevada, pero había una gran cola. No se podía continuar. En ese momento es donde puse la determinación a trabajar de nuevo. Me dije a mí mismo y a los ocupantes de la caravana, Brian y Jeffrey, no voy a entrar en Burning Man con una caravana, no después de todo lo vivido y superado, no por la causa y no por mí. Así que me bajé y me subí a la bicicleta y continué los últimos 25 kilómetros hasta llegar a la mismísima puerta de Burning Man. De hecho, llegué hasta mi propio camp con mi propia bici, aunque fuera de carretera. Recorrí incluso los 5 o 7 kilómetros de zona desértica con la bici de carretera. Y así fue como llegué al último día de desafío con la determinación por delante. Con la determinación por delante, nunca mejor dicho. Así llegué. Así fue. Entre medio, pues siempre he hecho mi gran mañana, con mis ejercicios de meditación, con la respiración de Wim Hof, dando las gracias, recitando mis mantras, haciendo mi ejercicio de aceptación, mi ejercicio de sí a la experiencia, estableciendo mis objetivos, haciendo journaling, haciendo mi lectura de estoicismo,
mi volcado de pensamientos, la ducha de agua fría, el enfrentarme al espejo y mirarme a mí mismo cada mañana, con mis suplementos y mis superalimentos, maca, magnesio de alta absorción, ovomet, membrana de huevo para las articulaciones, el ginseng, omega 369, aceite de hígado de bacalao, betacaroteno, espirulina, cúrcuma, HTP5, olivimin, resveratrol, probiótico y prebiótico, infusiones hepáticas, digestivas y renales, té de kukicha, Benovar, y luego suplementos adicionales como el Huel, una bebida que es la hostia, HUEL, puedes comprobarlo por ti mismo en su web. Tiene todo lo que necesita tu cuerpo para dar el máximo rendimiento, y proteína vegana. Y luego, bueno, pues en las comidas, pues eso, a cena o una comida, siempre tratando de comer lo mejor posible. Luego en la bicicleta apenas tomé 3 geles, tomé 4, uno por día, a partir del día 5 creo, uno por día. Barritas tomé, sí, al día tomaba 1 o 2 barritas energéticas, y luego también un batido que se llama Síntesis, que es una gran recomendación de mi amiga Lou Mateos, que puedes encontrarlo en Síntesis Alimentación, y que tiene absolutamente de todo: probióticos, encinas, multivitamínico, minerales, pre y probiótico, como había dicho, antioxidantes, de todo. Entonces, mi cuerpo estaba en el máximo rendimiento posible, porque yo lo estaba trabajando todos los días para que estuviera ese rendimiento, y no decayó ningún día. No agujetas, no molestias, ninguna lesión, ninguna secuela, 0 al acabar. Eso sí, también por las mañanas me tomaba mi zumo de agua alcalina con limón, y con vinagre de manzana siempre que podía, y lo tenía a mano en los sitios donde iba. Bueno, pues he tomado, sí, tuve muchos gastos, porque tuve que hacer 3 reparaciones en la bici, tuve que cambiarme de ruedas por los pinchazos para ponerme unas más duras. Siempre, todos los días, hacía una parada y bebía agua alcalina. Bueno, en todos los días, en la parada que hacía, que era mitad de recorrido, un poco más, bebía agua alcalina, agua de coco, un zumo natural de Naked, que llevaba todo, súper natural, que llevaba pues kale, espinaca, brócoli. Y luego tomaba las sales de 2,2,6-ERS y L-carnitina. Eso es algo que tomaba todos los días. Luego, bueno, tuve mi música, y también compré mucha fruta y bebí mucha fruta. Tomaba zumos continuamente. Esto fue un poco a grandes rasgos. Tengo este plan mucho más definido, que lo publicaré próximamente, junto a las conclusiones y aprendizajes finales en mi blog, en israelgarcia.es. Y eso es lo que viví, eso es a lo que me enfrenté, eso es a lo que me lancé, eso es lo que pudo o no pudo conmigo. Ahí estuve, preparado y listo. Ahí estuve dando un paso tras otro, sin vacilar, sin detenerme, sin esperar. Porque al final, nadie más que yo lo iba a hacer. Si yo no lo hacía, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién se iba a enfrentar a esto? ¿Quién iba a sobresalir? ¿Quién iba a motivar a la gente para las recaudaciones? Pues nadie más que yo. Si lo quería hacer, era yo. No iba a venir nadie. Al menos eso creo. Y sigo pensando. Seguro. Por eso, dar un paso detrás del otro. Esa fue la clave. La mayoría de personas no entienden lo que el compromiso de verdad significa. Dar un paso detrás del otro. Cuando estás ante una montaña inmensa que tienes que escalar, cuando te enfrentas a tu primer maratón, cuando entras en tu primer trabajo y no sabes de qué va nada de nada,
cuando compites contra gente 10 veces más preparada que tú, cuando intentas lograr algo que nadie ha conseguido, cuando trabajas para crear un descubrimiento, cuando te esfuerzas en salir de un gran fracaso, cuando tratas de hacer algo que pensaste que nunca podría hacer, cuando lanzas tu primer negocio o cuando te enfrentas a algo como lo que me enfrenté yo con Burning Man Quest. Entonces, te dices a ti mismo, wow, no sé si voy a poder hacerlo, no sé si quiero hacerlo. Esa es la mentalidad habitual, esa es la actitud habitual, no es la imparable. Las personas siempre tenemos dudas. Piénsalo. Yo las he tenido en muchas ocasiones. Las tuve durante esos días. Sin embargo, la realidad es esta. Nunca alcanzarás esa meta a menos de que empieces a dar un paso detrás del otro. Puedes pensar que sería genial montar un negocio o qué bien visto y reconocido sería acabar tu primer desafío extremo. Está bien. No obstante, al final del día, es dar un paso detrás del otro lo que te importa día tras día, día tras día, día tras día. De lo contrario, nunca llegarás. Así que cuando te comprometas de verdad a adquirir una mentalidad y una actitud imparable en algo, di lo siguiente. Escríbelo, memorízalo, ponlo en tu cabecera, ponlo en una hoja que nada más te levantes lo leas todos los días. Di lo siguiente, voy a hacerlo. No importa lo que me cueste. No importa el precio. No importa el tiempo que me lleve. No importa cuánto dolor tenga que atravesar. No importa lo que cualquiera diga. Mis padres, mi pareja, mis amigos, los críticos. Sí, no importa cuántos obstáculos tenga que superar. Voy a hacerlo. Visualiza, planifica, mapea, sincroniza y muévete. Hazlo. Llegarán momentos de decepción y desánimo donde dirás, ¿por qué hago esto? Mis amigos, mi familia, mis compañeros me desaconsejaron hacerlo. Es lógico y comprensible. Es normal. ¿Por qué? Porque cada nivel tiene un demonio nuevo y diferente, intentando disuadirte, poniéndote a prueba, a ti, a tu mentalidad y actitud imparable, y tratando de aplacarte. La meta es saber cuánto estás dispuesto a trabajar para conseguirlo. Esto te ayudará a crecer. No planifiques y ya, tampoco marques en tu calendario ya, no hables y ya está, no solo pienses y ya está, no sueñes sin más, no, nada de eso importa, lo único que importa es que hagas lo que tengas que hacer, que te levantes, crezcas, mejores y vayas a por ello. Así que sé fuerte, resistente, sé potente, sé agresivo o agresiva, en lugar de dejar que se debiliten tus tareas, objetivos y disciplina, en lugar de eso, utiliza tu fuerza de voluntad para hacer que todo suceda. No te debilites a causa de ti mismo, lánzate al juego, calla esas patéticas excusas que cada día te dices, da un paso detrás del otro, sin parar, persigue tu imposible. ¿Por qué? Porque esa es la forma de adquirir la mentalidad y actitud imparable que todos necesitamos en el mundo en el que hoy vivimos. Recuerda, un paso detrás del otro para la mentalidad imparable y actitud imparable. Un paso detrás del otro. Ve a por ello. Y si por favor esto resuena contigo, contribuye con una pequeña donación en la causa que todavía defiendo y que sigo defendiendo y que va por el 53% de la recaudación total. Ojalá me ayudes a llegar al 100%. Si esto ha resonado, si esto ha merecido la pena, si esto te ha aportado valor, haz tu donación. Estaré mucho más que pagado. Y sobre todo estarás ayudando a gente que realmente lo necesita de verdad. A tener una gran educación, una que no pueden permitirse. Creo que merece la pena. Vamos a ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la Liga del 1%.
esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.